Bien, estamos estudiando los temas de la doctrina de la salvación, específicamente el Ordo Salutis, es decir, el orden de la salvación y los eventos que este orden conlleva. Y para eso, a modo de repaso, tenemos aquí las notas delante nuestro que ya hemos leído en otras ocasiones y que vamos a volver a repasar, donde leemos que el Ordo Salutis es la cadena de eventos que conducen a la salvación. Y dependiendo la teología o el teólogo que leas, pues vas a ver una lista mayor o menor. Aquí yo simplemente estoy alineando 13 hechos relacionados con la salvación. Ya hemos hablado de la elección, de la predestinación, del llamamiento, tanto el general como el eficaz. Recordamos brevemente la regeneración en su momento, hablamos de la conversión. Las obras del Espíritu Santo se mencionaron al estudiar la neumatología. Hablamos de la unión con Cristo, justificación, adopción. En el tema anterior hablamos de la salvación y hoy nos vamos a ocupar de, no es cierto, no es de la seguridad, vamos a hablar de la santificación. Esto es un error. Vamos a hablar de la santificación. Vamos a hablar de la santificación y para eso le voy a pedir a uno de ustedes que me haga el favor de leer ahí el resumen, el recordatorio del tema de hoy. Vamos a darle la oportunidad a Efraín que nos habilite su micrófono y lea para todos. La santificación es el acto por el cual Dios declara a un creyente como santo. Esta santificación es posicional e instantánea. Hechos 20:32, 1 Corintios 1:2. Es condicional y progresiva, 1 Pedro 1:15, y es definitiva y final. Gracias. Ahí vamos a detenernos brevemente. Entonces, la santificación tiene diferentes aspectos y eso se puede ver a la luz de ciertos pasajes, como el primero que citamos ahí. Vamos al pasaje de Hechos 20:32. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que vean de dónde sacamos esta idea. Entonces, en el texto que tenemos ahí enfrente, dice Hechos 20:32. Leo. Dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Esta palabra comunica tiempo pasado. Es decir, ya hay muchos santificados y entre ellos los creyentes a los que Pablo habla, que son los efesios, los encomienda para que participen de la herencia de los que ya están santificados. Quizás uno de los pasajes más evidentes de los diferentes aspectos de la santificación es el que encontramos en 1 Corintios 1. Vamos para allá. Más claro ni el agua. Observen cómo lo dice Pablo ahí. Dice, en el versículo 2. Dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, y observen ahí el tiempo del siguiente verbo. Dice, a los que han sido santificados. Pasado, presente o futuro. Pasado, ¿verdad? Y luego dice, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros entendemos la santificación, ahora primero empezamos definiendo la santificación. ¿Qué es la santificación, pastores? ¿Qué recuerdan? Apartados para Dios, para ser diferentes, si podría decirlo. Entonces, la palabra santificación es apartar. Ahora, la palabra santificación tiene una connotación que a veces es omitida en lo que respecta a los creyentes, a los hombres. La santificación, o sea, la palabra santo, el adjetivo santo, se usa de maneras diferentes y santificar de maneras diferentes. A la luz del contexto, tú puedes discernir el uso que se le da a la palabra. Cuando se refiere a Dios santo, se refiere que Dios es separado en el sentido de que Dios es diferente en naturaleza que todo lo demás. Él es Dios, Él es el único creador, todo lo demás es creado. Él es el único completamente independiente
para su existencia y subsistencia, y nosotros somos 100% dependientes de su providencia. ¿Está claro? Entonces, cuando decimos que Dios es santo, 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 no solo estamos diciendo que Dios es santo en términos morales, sino estamos diciendo que también Dios es santo en términos ontológicos. Es decir, en esencia, Dios es separado, es diferente a todo lo demás. No solo es separado del pecado, eso es la perspectiva moral, pero en el sentido ontológico del ser, Dios es diferente en esencia de todo lo demás. Así que Dios es santo no solo porque no peca, sino que Dios es santo también porque es supremamente diferente a todos nosotros, único y sublime. Entonces, en ese sentido, la santidad de Dios es mucho más abarcadora que simplemente la abstención del pecado. ¿Ok? Entonces, pero al referirse a nosotros los creyentes, la santificación conlleva dos ideas. Es la separación de lo malo o de lo sucio, y la separación no es con un fin en sí mismo, sino que es un medio. Dios santifica para dos propósitos. Uno, para sí mismo, para traerlos así. Y segundo, Dios los trae así para usarlos, para obrar a través de ellos. Entonces, la ilustración que me gusta en usar para ilustrar este punto es la del cirujano. El cirujano, antes de realizar una operación, prepara su instrumento, su instrumental. Pero antes de ponerle la mano encima y usarlo, ¿qué hacen con el instrumental? Lo esterilizan. ¿Está claro? Entonces, el instrumental del cirujano no es para exhibirlo nada más. No es un trofeo, es un instrumento útil en sus manos. ¿Está claro? Pero un buen cirujano no va a usar un instrumento contaminado. ¿Está claro? Entonces, la santificación es el acto por el cual Dios separa a unos del resto del mundo para que sean suyos y luego los santifica, los limpia para usarlos para sus propósitos. Entonces, entre más nos santificamos progresivamente, más contribuimos a este propósito. Hay un versículo muy bonito que Pablo menciona. Si no me equivoco, está en 2 de Timoteo. Vamos, ayúdenme a buscarlo. Se me acaba de venir a la memoria. Creo que es 2 de Timoteo capítulo 2, no estoy seguro. Pero ese que dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. ¿Se acuerdan de ese pasaje, pastores? A ver, si alguien lo encuentra, me dice, si yo no me equivoco, puede estar en 2 de Timoteo capítulo 2, pero puedo estar equivocado. 2:21. Ah, muchas gracias. ¿Lo puedes leer? Sí. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, como pueden ver, no estoy inventando acá algo descabellado. Aquí hay un versículo que comunica esa idea, ¿verdad? Aunque no le llama un instrumento, pero sí le llama un vaso santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahora, fíjense cómo se ven los dos aspectos de la santificación aquí. Santificado por un lado, pero también se limpia, ¿verdad? Entonces, ya ha estado santificado por Dios, la santificación inicial, pero tenemos una santificación progresiva que depende del individuo para ser más útil para el Señor. Hermoso versículo que valdría la pena memorizarnos. Bueno, entonces estamos hablando entonces de este aspecto de la santificación, es posicional por un lado, ya en Cristo estamos completa y perfectamente declarados santos. Esa es una santificación forense, legal, imputada. ¿Ok? Sí, Saúl, adelante. Solo para
reforzar la idea que decías con el versículo que leíste. También se me vino a la mente el pasaje de Isaías capítulo 6. Ajá. Muy bien, sí. En la revelación de la santidad de Dios, Él reconoce su iniquidad y es santificado, purificado por la acción de la visión de el carbón encendido. Y dice, ahora ya ha sido purificado, ahora sí ve y declara a este pueblo el mensaje. Entonces también ese es un ejemplo de... Muchas gracias. Efectivamente. Entonces ese es un aspecto tanto inicial como progresivo o condicional. Este es incondicional porque es una obra concedida en automático por los méritos de Cristo. En ese sentido, se nos acredita la santidad de Cristo a nuestro favor. Esa es una santificación posicional. ¿Ok? Pero se nos manda a santificarnos. Entonces, esta es progresiva. Y al final, cuando se una el creyente en la resurrección o en la venida de Cristo, pues ya vamos entonces a ver la unión, la santificación final, donde la condición y la posición del creyente se funden en un estado eterno de santificación irreversible, definitivo y completo. ¿Correcto? Bueno, hablando entonces de esta lucha por la santificación, continuamos la lectura. Sigue por favor leyendo. Creo que era Efraín el que nos estaba haciendo el favor. Sí. Todos los santos de Dios batallan en esta vida contra la carne, el mundo, el diablo y el pecado, y pueden experimentar la victoria por medio de la obediencia a la palabra de Dios y del poder del Espíritu que habita en ellos. Gálatas 5, 16 al 25, Primera de Juan 3, 9, Juan 17, 17. Una evidencia de la santificación progresiva es la separación. Gracias. Entonces, aquí podemos ver cómo el medio por el cual Dios está santificando y obrando la santificación progresiva son su mismo espíritu y su palabra. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego Pablo dice en Gálatas, dice, andad en el espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. Y luego en el versículo 25 vuelve a decir, si vivís por el espíritu, entonces andad pues en el espíritu o por el espíritu. Y allí la palabra es marchar. Es decir, una vez más, Dios por medio de su palabra nos santifica y por medio de su espíritu también nos santifica. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo no porque somos santos, sino para que lo seamos, para que Él siga obrando la obra perfeccionadora de la santificación. Y una forma muy específica de decir eso es lo que llamamos separación. Adelante, Efraín. La separación. A los creyentes Dios los llama a separarse del pecado, de toda apostasía religiosa y prácticas mundanas que irán en aumento a medida que nos acercamos a los últimos días. Gracias. Resumen. La santificación es una obra que, como la salvación, tiene un aspecto pasado, presente y futuro. Es tanto inicial como progresiva y será al final definitiva. ¿Qué implicaciones tiene esta doctrina para nuestro ministerio? Entonces, hay al menos dos cosas que decir. Evitar extremos. Número uno, el antinomianismo es una corriente que dice que, bueno, el cristiano ya ha sido salvo, no importa lo que haga. Es más, ya ni peca. Así dicen algunos, que el cristiano ya no comete pecados. Yo conocí una iglesia de esas. Una iglesia terminó literalmente como una secta. Hay una corriente que insiste esto y hay toda una corriente de iglesias que son coreanas que tienen esa herejía y son muy activistas. Ustedes pueden detectar a veces gente que tiene esa idea de que ellos dicen, no, yo ya no peco, yo ya no peco. Yo no sé cómo entienden ellos Primera de Juan 1, ¿verdad? El otro extremo es iglesias
que le llaman de la santidad. De hecho, hay denominaciones de línea pentecostal completamente enfatizando este asunto, porque la iglesia oscila siempre en el péndulo entre los extremos, ¿verdad? Los que abusan de la gracia y no luchan por la santificación, y los que abusan de la santificación y la convierten en una condición para la salvación. ¿Qué otras aplicaciones prácticas podemos nosotros extraer de este hecho de la santificación, pastores? ¿Algún comentario? Nos anima, ¿verdad? Nos anima a que la obra que Dios ha comenzado en nosotros continúa activa, y ahora dentro de ya ser apartados, somos participantes en esta experiencia. Sí, muy bien. Para no quedarnos estancados en una vida monótona o arruinada por, no sé, prácticas tradicionales o cualquier otro. Un reto que les lanzo, pastores, es, ¿valdría la pena programar en sus estudios futuros algún día que ustedes hagan un estudio de las causas motivadoras que usan los autores del Nuevo Testamento relacionadas con el tema de la santidad? Por ejemplo, ya mencionamos algunas de ellas. Ser santos porque su Padre que está en los cielos es santo. Entonces, ¿qué es el estímulo que usa Pedro para motivar la santificación en los creyentes aquí? ¿Verdad? Su relación filial con Dios. Entonces, aquí vemos que un efecto, ya lo habíamos mencionado en el tema de la adopción, un efecto de una sana concepción de la adopción debe conducir al creyente a la santificación progresiva. Entonces, un buen entendimiento de mi relación con Dios debe traducirse en santificación. Ahí hay un elemento motivador de la santificación. ¿Ven la conexión? Pero hay otros elementos. Investiguen cuáles y verán entonces y podrán usarlos para motivar a la gente que a veces lucha contra el pecado, ciertas tentaciones. ¿Me doy a entender? ¿Cuáles son esos recursos que los autores del Nuevo Testamento usan? ¿Algún otro que ustedes puedan recordar? Sin santidad nadie verá. ¿Verdad? Una advertencia. ¿Algún otro? ¿Qué dice Hebreos 12? Precisamente cerca del pasaje que menciona Abraham y Isaí. La disciplina. ¿Para qué disciplina Dios? ¿Se acuerdan? Ahí dice el texto claramente. Revisen y van a encontrar la palabra santificar. Para que participemos de su santidad. ¿Se dan cuenta? Para que participemos de su santidad. Entonces, la disciplina. Y hay otros temas que no voy a mencionar, pero valdría la pena algún día hacer un estudio y identificar algunas de estas causas motivadoras para la santidad que Dios usa en las Escrituras, ¿verdad? Muy bien, y compartirlas con los creyentes y para nuestras propias vidas. Muy bien. Bueno, también debemos mencionar implicaciones. La santificación es una obra transformadora espiritualmente. Tiene efectos en las cosas visibles, pero no depende de las cosas visibles. Hoy en día hay corrientes pseudo-santificadoras que ponen el énfasis en la santificación en las apariencias, como en la ropa que tú usas, si deben usar o no maquillaje las mujeres, si deben usar o no alhajas o aretes, si deben, o sea, si ir al cine es pecado, si escuchar solo música cristiana, no me malinterpreten. Yo soy de los que están a favor y solamente recomiendo escuchar música que glorifique a Dios. Pero podemos llevar eso a un extremo, ¿me entienden? De enlazar la santidad con cosas que no necesariamente son pecado. O sea, ¿como qué? Como, pues si una persona quiere usar una alhaja,
pues yo no lo recomiendo, pero eso no es pecado en sí. Eso puede ser un asunto de gusto. Alguien podría reprocharme, bueno, pero tú traes anillos. Pues sí, porque para mí los anillos son señales, ¿me entiendes? Pues sí, pues para mí también, ¿verdad? Dice alguien, pues tengo una gran señal aquí. Bueno, ok. Entonces, debemos tener un balance de no satanizar cosas que realmente no son pecado, poner énfasis en el corazón primero, y hay un efecto dominó en la santidad auténtica. La persona que auténticamente procura la santificación, pues va a tener un efecto en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de usar su dinero, de entretenerse y todo lo demás. ¿No es cierto? Pero si algunas de esas cosas son preferencias que difieren de mis gustos, entonces debo de tener cuidado de no imponer mis preferencias bajo la excusa de la santidad supuesta. ¿Ok? Que eso es muy típico en muchas iglesias. Y ahora que la gente a veces migra de ciudad en ciudad o de iglesia en iglesia, importan algunas de sus concepciones acerca de la santidad y quieren imponerlas a otros, tanto más altas como más bajas. O sea, tanto podemos tener en una iglesia personas que se resisten a usar pantalón y quieren usar velo porque así les enseñaron que eso es un atuendo santificado y miran con malos ojos a quienes no lo hacen, como en el extremo opuesto, el que llega aquí todo tatuado y se puso su nuevo tatuaje cristiano y dice, pues, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Qué? O sea, ¿me entienden? Entonces uno tiene que ser vigilante, ayudar a la iglesia a usar principios auténticos para aspirar a lo más alto y no nada más ni a las apariencias ni seguir la corriente porque tengo libertad en Cristo. Si todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy difícil de tratar porque no es blanco y negro. Tenemos que cuidar el espíritu y no solamente la palabra. ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar, consiervos? ¿Algún problema relacionado con esto? ¿Alguna otra aplicación? Si no es así, pues aquí vamos a terminar por cuestión de tiempo. En la próxima entrega vamos a entrarle al repaso del asunto de la seguridad, que es un derivado directo de la cadena de la salvación, ya acercándonos al fin del Ordo Salutis. Por cuestión entonces de tiempo, aquí nos vamos a detener hoy, pero estamos muy agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros al darnos, pues, la seguridad de que vamos a participar de la santificación completa, pero a darnos también la responsabilidad de trabajar en nuestra parte en esta progresión de la santificación condicional. En medio de un mundo, como dijo el Señor Jesús, en medio de una generación malvada y perversa, o como dijo Pablo, en el presente siglo malo que nos toca vivir, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar aquí con una oración, agradeciendo a Dios por lo aprendido. Le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Julián, que haga una oración para terminar con esta clase. Dios, damos gracias por tu salvación en nuestras vidas, Dios, porque tú te has placido en querer salvarnos a nosotros, perdonar nuestras iniquidades. Gracias por todo lo que haces en nosotros, mi Dios, y por estas clases que podamos tomar nosotros que estamos sirviendo en tu ministerio, mi Dios, que es de bendición y de edificación primeramente en nuestras vidas, pero también de ánimo para poder enseñar lo que es correcto, tu palabra, enseñarla a los hermanos que están al cargo nuestro, mi Dios. Gracias porque tú eres el que haces la obra, el que siempre nos capacita a través de tu palabra, y estas clases son de mucha bendición para cada uno de nosotros, mi Dios. Rogamos que nosotros podamos también pues guardar la fe, podamos perseverar, podamos santificarnos a ti y que pues quieras tú utilizarnos, mi Dios, que nosotros podamos apartar nuestras vidas para poder ser vasos útiles delante de ti, mi Dios, y poder honrarte en el ministerio que nos has dado cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias por cada uno de los hermanos, los pastores que están aquí en esta clase, porque tú tocas nuestros corazones para que podamos seguir aprendiendo, y también gracias por la vida del pastor Luis, que tú le bendices, mi Dios, tú le das sabiduría para poder enseñarnos a nosotros, y que de la misma manera nosotros podamos enseñarlo a los hermanos que están en nuestras iglesias, mi Dios. Agradecemos por este tiempo y por tu bendición.
Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, pastores. Ha sido un gusto verles. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les conceda un excelente. Nos vemos, hermanos. Hasta luego.